Siempre te esperé. Capítulo 19. ¡Uy, qué frío hace! Estoy seguro de que pronto va a nevar. Decía el doctor Martin mientras se paseaba por la clínica. Un whisky me caería perfecto en este clima. Pero no. Ya soy un hombre reformado. He dejado la bebida. ¡Qué mentiras, doctor! Que lo compre quien no lo conoce. Si, como bien dice, ha dejado la bebida por completo, entonces dígame, ¿qué es eso que alcanzo a ver debajo de los tablones del piso? Le preguntó Candy divertida. Vaya, Candy, qué buen ojo tienes. Pero aún así prometo no tocar más el alcohol hasta hacer de esta clínica la mejor de Chicago. Dijo el doctor Martin con vehemencia. ¿Lo dice de verdad? ¿Jura no tocarlo ni un poquito? Bueno, pues... mejor cuéntame, Candy. ¿Cómo le va a Albert últimamente? Parece irle bien. Siempre es ocupado, contestó Candy pensativa. Sale muy temprano de mañana y regresa muy tarde por las noches. Muchas veces yo estoy ya dormida o en la cama cuando él llega, pero me preocupa. ¿Cómo está su salud y su memoria? Lo extraño muchísimo. Los domingos al menos está en casa por las tardes y espero que pueda tomarse también de vacaciones el fin de semana de Acción de Gracias. Sería hermoso poderlo pasar juntos, ya que Archie, Annie y Patty de seguro estarán con sus familias. Y si nieva para entonces, tendríamos una hermosa escenografía por la cual agradecer también. Candy salió de la clínica feliz, más abrigada que de costumbre. De verdad que, tal como lo dijo el doctor Martin, el clima estaba cambiando rápidamente y se podía sentir que la primera nevada era inminente. Después de esa tarde que habían pasado en el parque, Albert había seguido trabajando hasta altas horas de la noche, pero al menos tenían las tardes de los domingos para ellos, y ya era sábado. Candy, emocionada y anticipando el día siguiente, llegó a la tienda de segunda mano a buscar un vestido. El clima se lo pedía y ella quería empezar a preparar todo para la cena de Acción de Gracias. Aún faltaba una semana, pero su trabajo no le dejaba mucho tiempo, y quería verse lo mejor posible para Albert. William, por su cuenta, hacía hasta lo imposible por adelantar todos sus pendientes durante la semana, para poder tomarse al menos medio día libre y pasarlo con Candy. Su tía seguía presionándolo con que tenía que regresar pronto a la mansión, y para tenerla un poco apaciguada, había continuado visitándola casi a diario, al menos unos cuantos minutos o durante la hora del té. George ya no le había dicho nada, pero sabía que no le hacía ninguna gracia que siguiera viviendo con Candy. Más de una vez le dijo que él pensaba que estaba jugando con fuego, y que cuando ella se enterara de toda la verdad, estaría metido en graves problemas. George, ¿qué tanto más trabajo tenemos para mañana domingo? Preguntó William. ¿Por qué lo preguntas? Quiero tomarme el día completo. Está bien. Podemos adelantar todos los pendientes hoy y te tomas el día completo mañana, aunque déjame revisar primero, dijo George, consultando su agenda y frunciendo los labios. Lo siento, William. Mañana tenemos una junta telefónica con la oficina en Australia. Quedamos con ellos de 6 a 7 de la tarde. Si quieres, tómate toda la mañana. Ven a la junta en la tarde y después te vas de nuevo. William, dando un suspiro hondo, contestó. Bien, toda la mañana es mejor que pocas horas por la tarde, pero ya que no me puedo tomar el día completo de corrido, hazme espacio en mi agenda para el próximo jueves, ¿quieres? Es el día de Acción de Gracias y no quiero estar encerrado en la oficina. Por cierto, tú también te lo deberías de tomar y ya que estamos en eso, deberíamos tomarnos de una vez todo el fin de semana. Tal vez pueda invitar a Candy a un viaje fuera de la ciudad. Pensó. Está bien, la señora Elroy estará contenta de que pases el fin de semana de Acción de Gracias con ellos, le dijo George con una sonrisa de medio lado. Murmuró William confundido. ¿Cómo me lo imaginé? Y dime, ¿qué excusa le darás a tu tía de que no pasarás tan importante fecha con ella? George, mientras no haya hecho mi presentación en sociedad, nadie de la familia puede saber quién soy, así que de todas formas no la iba a pasar con ellos. Y además dudo que me extrañen. Dime tú, ¿cuándo he pasado un día importante con ellos? Ni siquiera mi cumpleaños festejo.
Mi tía muy seguramente invitará a los Ligan y a los Cornwell, posiblemente también a los Brighton y a Patty. Lo dudo. ¿Por qué? No sé. Tengo la ligera sospecha de que la señorita Brighton no es del total agrado de la señora Elroy. Pero no me hagas caso, es solo una impresión. Y sí, está bien, te concedo que tienes la razón, pero al menos querrá verte aunque no nos acompañes a cenar. Tal vez. ¿Y tú qué harás? Yo, lo de siempre, ¿Estar encerrado en tu casa viendo por la ventana? le dijo William, guiñándole un ojo. ¡Ja! ¡Qué bien me conoces, William!, contestó George a carcajadas. Bueno, no se diga más entonces. Solo me presento mañana 1 hora por la tarde para la junta con Australia, y me liberas mi agenda el fin de semana próximo. ¿Hecho? Hecho. Pero ahora, terminemos con estos papeles. Parece que por fin estamos prontos a finalizar el trato con Brasil. Excelente. Albert llegó de nuevo demasiado tarde ese sábado por la noche, y Candy había trabajado tanto que la encontró dormida. Pero no importaba. Había planeado una mañana especial para el día siguiente, y estaba seguro de que la sorprendería. Sin embargo, él también estaba tan cansado de tener que levantarse todos los días temprano, de sus viajes y de sus largas horas de trabajo, que al sentirse relajado y sin preocupaciones, se quedó dormido más de la cuenta. Por lo general, Candy era la dormilona y él el madrugador, pero los papeles parecían invertidos ese domingo, lo cual hizo que Candy se sobresaltara cuando bajó de la litera y lo vio a él aún dormido en su cama. ¡Oh, cielos! ¡Albert!, murmuró Albert cuando le escuchó gritar casi en su oído. Candy corrió a la cocina. Posiblemente era aún temprano y por alguna extraña razón ella se había despertado antes que él. Pero cuando llegó y vio las manecillas del reloj que pasaban de las 9, regresó corriendo a la recámara y estuvo a punto de despertarlo estruendosamente, cuando se detuvo a observarlo por un segundo. Dios mío, parece un ángel dormido ahí abrazado de su almohada. Se ve tan pacífico, ha de estar exhausto. Candy se hincó al lado de su cama y acercó su mano a la cara de Albert un poco dudosa. Retiró de sus ojos los mechones de cabello rebelde que los cubrían y bajó su mano con suma suavidad, acariciando con ternura su mejilla rugosa. Hacía mucho que no sentía esa barba de un día, y le gustaba. La hacía sentir que compartían mucho más que un departamento juntos, fingiendo ante todos ser hermanos. Tal vez, algún día, podrían también compartir su vida. Él se lo había pedido antes, compartir penas y alegrías. Y aunque compartían la recámara, ¿qué no daría por poder despertar con ese hombre a su lado para siempre y disfrutar de la rugosidad de su barbilla sobre sus mejillas o rozándole los labios? Albert, lo llamó suavemente mientras seguía acariciando su mejilla con sus dedos. Contestó él apenas audiblemente. Pasan de las 9 de la mañana. ¿No tienes que ir a trabajar? ¿Qué día es? Le preguntó él más dormido que despierto. Domingo, contestó Candy retirando la mano de su mejilla. ¿Por qué quitas tu mano? Yo... Me gusta lo que estabas haciendo, Candy. Y no, hoy me dieron toda la mañana libre. No tengo que ir a trabajar temprano. ¿De verdad? Ujú. Asintió él, abriendo solo uno de sus ojos. Así que puedes seguir tratando de despertarme como lo estabas haciendo antes. ¡Albert!, se quejó Candy dándole un golpe en el hombro. ¡Auch! ¿Por qué me golpeas, Candy? Ese no es el trato. Solo me despertaré si continúas con lo que estabas haciendo. Le dijo aún con los ojos cerrados y empezando a fingir que roncaba. ¡No tienes vergüenza! No, eso tampoco funcionará. Solo lo que estabas haciendo antes. O si quieres aún mejor, un beso. Candy abrió los ojos bien grandes, pero se vio tentada. Así que se acercó y le plantó un beso suave y rápido sobre su mejilla, retirándose de inmediato. No funciona tampoco. Mala elección. Tendré que quedarme todo el día en la cama descansando. ¡Albert! ¡Me estás tomando el pelo!, le dijo, haciendo un puchero mientras empezaba a levantarse de donde estaba hincada.
¿A dónde vas? Preguntó Albert al sentir que se paraba y tomándola de la mano la detuvo, pero Candy se desbalanceó de tal forma que cayó sentada sobre la orilla de la cama. ¡Auch!, dijo, al golpearse un poco la cadera. Lo siento, Candy. Hice que te golpearas con el barandal. Solo quería jugar un poco. Ahora mismo me levanto. Le dijo mientras se incorporaba sentándose en la cama. La cama era muy chica y ellos estaban demasiado cerca. Candy acercó su mano de nuevo a la mejilla de Albert, pero se paró a medio camino. No sabía si era buena idea. Él tampoco sabía si era buena idea, pero lo único que podía pensar en ese momento era que la había extrañado demasiado. Así que ahí sentado sobre la cama, con Candy sentada apenas en la orilla, acercó su cara a la de ella, viéndola directo a los ojos y con una sonrisa de lado. Ella también le sonrió y no hizo nada para alejarse. Solo acercó decididamente su mano a su mejilla y le dijo acariciándola: «Te he extrañado mucho». Y yo a ti. Definitivamente fue mala idea empezar a besarse sentados sobre la cama, ambos en pijamas y sobre todo después de tanto tiempo de no sentirse cerca el uno al otro. Esta vez no hubo voz interna que lo detuviera, haciéndolo pensar que estaban en un lugar público y que alguien podría observarlos. Ahí nadie los vería. Sin embargo, en algún lugar de su cerebro adormilado, él sabía que el daño sería el mismo. Fue estúpido de su parte no escuchar la voz de su conciencia cuando los besos y las caricias se hicieron más insistentes, y cuando sintió unos pequeños dedos desabrochando con torpeza los botones de la camisa de su pijama. Debió haber parado cuando su camisa cayó sobre la cama, dejando su pecho al descubierto, o cuando la sintió subirse a la cama y colocarse ahorcajada sobre sus piernas. Pero sus manos parecían tener vida propia, y el solo sentirla acariciando su pecho desnudo lo hizo poner la mente en blanco. Se preguntaba si aún estaba soñando. Seguramente seguía dormido o todo eso no era más que una alucinación. No pensó cuando metió sus manos debajo del camisón de ella y empezó a recorrer sus muslos, su cadera, su cintura y siguió el camino al norte hasta su espalda. La suavidad de su cuerpo debajo de sus manos lo embriagaba. Dejó de besar su boca y empezó a descender por su cuello. Candy no pudo más que arquear su espalda. ¿Qué era eso que estaba sintiendo? Con una de las manos de Albert sosteniendo su cuello, entrelazada en sus cabellos, y la otra sobre su espalda arqueada, mientras sentía que sus labios bajaban peligrosamente por su cuello, un gemido de placer salió de la garganta de Candy, logrando que Albert por fin abriera los ojos, despertara de golpe y parara todos sus movimientos en seco. Todo el calor que Candy había sentido segundos antes se heló de repente, y sin saber qué decir o qué hacer, enderezó su espalda observándolo. La mirada de Albert se encontraba perdida en un punto lejano. No la veía, no decía nada. Todas las bromas de apenas unos minutos antes habían cesado. Candy pensaba que esa mirada podría atravesar a quien fuera que se lo pusiera enfrente, y sin embargo, aunque ella estaba frente a él, no parecía que esa mirada fría fuera para ella. Candy lo vio tragar en seco, apretar la mandíbula y bajar la vista al mismo tiempo que sacaba sus manos de debajo de su camisón y abrochaba delicadamente la cintilla que había deshecho unos minutos antes. Después, tomó una de sus piernas y con suavidad la retiró de encima de él, sacando las suyas de debajo de ella y haciendo que Candy quedara hincada sobre la cama. Albert tomó su camisa, se paró y se dirigió al baño, sin voltear atrás. Candy se quedó hincada sobre la cama unos minutos más, aún con la respiración un poco agitada y con su cuerpo ardiendo. No sabía qué había estado tan mal para que él hubiera parado de repente. No era tan ingenua como para no darse cuenta de que habían estado a punto de cruzar la raya. Y sí, su educación en el hogar de Pony y en el colegio San Pablo habían sido bastante conservadoras. Pero, ¿qué tan malo podría ser si ambos lo deseaban? De todas formas vivían juntos, y Albert le había pedido compartirlo todo. No serían la primera pareja que entrara de esa forma al matrimonio. Ya no eran unos niños. Albert cerró la puerta del baño tras sí, haciendo el menor ruido posible, pero hubiera sido capaz de azotarla fuertemente y de quebrar el espejo de un puñetazo si eso no hubiera asustado a Candy. Era un estúpido. Se odiaba a sí mismo.
¿Cómo podía estarle haciendo eso? La obvia realidad era que ella ya no era una niña, pero sí su protegida y él su tutor. Estúpido. La amaba. Lo volvía loco y de ser todavía Albert el lavaplatos sin memorias, tal vez no se hubiera detenido y simplemente le hubiera propuesto matrimonio en ese mismo instante y la hubiera llevado al día siguiente al registro civil para hacerla su esposa. Pero no, no era solo Albert. No era lavaplatos, ni consultor de animales, ni vagabundo, ni pirata, ni nada de lo que ella alguna vez pensó que era. Y por más que quisiera hacerla su esposa, no podía. Al menos no en sus actuales circunstancias. ¿Cómo se había atrevido? Definitivamente no servían de nada los vigilantes de Neil o el guardaespaldas de Candy si su peor enemigo dormía en su misma recámara. Tenía que hacer algo. Tenía que decirle la verdad. Ya estaba harto de seguirle mintiendo. ¿Pero cómo? Tal vez si hablaba con ella y se sinceraba, ella lo entendería, y hasta podría llevarla a vivir con él a la mansión. Era parte de la familia Arley al fin y al cabo. Pero no. ¿Cómo decirle? ¿Cómo empezar? ¿Y si le decía mejor que él era ese chico que conoció cuando tenía 6 años? Tal vez sería mejor empezar por ahí y pedirle su broche, sin decirle que él era quien la había adoptado en la familia. No sabía qué hacer. El tiempo se le estaba agotando. Tenía que planear la mejor manera de revelarle toda la verdad. Tal vez el siguiente fin de semana, durante la cena de Acción de Gracias. Sí, sería una buena oportunidad, y le daba tiempo para consultar con George cuál podría ser la mejor manera de hacerlo. Por lo pronto pasarían ese día juntos, pero después tendría que poner distancia, seguir yéndose temprano a trabajar y regresando tarde, o verla solo en lugares públicos, o al menos en la sala, pero no en la recámara, y menos en pijamas de nuevo. Un poco más calmado, se dio un baño y se cambió. Cuando salió encontró a Candy sentada sobre su cama, aún en camisón y con la cabeza baja. Se acercó, se hincó frente a ella y tomándola de las manos las besó y le dijo: Perdóname, no debería de haberme permitido llegar tan lejos. Candy solo asintió una vez con la cabeza, pero no levantó su vista ni hizo nada por contestar. Candy, no es que no te quiera o que no te desee, pero no quiero hacerte daño. Le dijo, mientras le quitaba de la cara unos rizos que le cubrían el rostro. ¿Por qué no te vistes y vamos a algún lado a desayunar? Tengo toda la mañana libre y quiero que la pasemos juntos. ¿Quieres? Está bien, le contestó ella con una mueca por sonrisa y se dirigió al baño a alistarse. Ya lo olvidará. Me aseguraré de que pasemos un buen día juntos. Pensó Albert. Albert y Candy pasaron toda la mañana juntos. Desayunaron, pasearon un poco por la ciudad en auto, y como el clima estaba ya muy frío, terminaron unas horas viendo las exposiciones del Museo de Arte de Chicago. En realidad no hicieron nada extravagante, pero el simple hecho de estar juntos hizo de esas pocas horas un tiempo maravilloso. De regreso a casa empezó a nevar, y se detuvieron rápido en los abarrotes a comprar lo necesario para preparar algo de comer. Cocinaron juntos y jugaron un poco, de vez en cuando rozando sus manos ligeramente y de forma premeditada, solo para sentirse. Candy le pidió a Albert que visitaran a Annie y Patty en la casa de los Brighton, o que si no los encontraban ahí fueran a la residencia de los Cornwell a buscar a Archie. Pero se entristeció un poco cuando él se negó, diciendo que no lo creía buena idea y que de seguro aún no tenían ánimos de recibir visitas. Candy no podía entender cómo Albert, siendo siempre tan educado, no le había dado aún el pésame directamente a Archie y Patty, pero desistió de buscarle una razón lógica al asunto, al pensar que tal vez era porque no quería que familias tan tradicionales como las de sus amigos supieran que vivían juntos. Ni siquiera consideró la posibilidad de que existiera otra razón más fuerte para su negativa. Candy, voy a tener que salir. Le dijo a Albert cuando pasaban un poco de las 5 de la tarde. ¿Pero por qué? Me dijiste que tenías el día libre. Aparte, está nevando. Lo sé, pero no te dije el día, dije la mañana. Me pidieron que me presentara en el trabajo solo un par de horas. Estaré de regreso antes de las 8 de la noche. ¿Está bien? Está bien. Al despedirse, Albert se acercó y le dio un ligero beso en los labios. No quería profundizar, pero tampoco quería irse sin besarla. Candy lo aceptó gustosa.
Ninguno de los dos podía prever el futuro. De haberlo hecho, tal vez se hubieran besado hasta el cansancio. Habían pasado un par de horas y Candy esperaba que Albert llegara en cualquier momento. Él era siempre quien se encargaba de sacar la basura, pero esa vez el bote estaba a reventar y había parado de nevar unos minutos, así que decidió aprovechar y sacarla a ella de una vez. ¡Wow! ¡Qué nevada! Realmente el invierno comenzó con ganas, dijo en voz alta mientras regresaba al departamento, pero se detuvo en seco cuando vio a la casera afuera de su puerta con cara de pocos amigos. Señorita Candy, necesitamos hablar, le dijo Gloria con dureza en su rostro. Creo que he dejado pasar suficiente tiempo. Decidamos de una vez por todas. No puedo dejar que esto siga así. ¿De qué habla?, preguntó Candy. No se haga la que no sabe nada. Ya hemos hablado de esto. Ni siquiera usted conoce los orígenes de ese hombre, ni su verdadera identidad. Y no me diga que no es cierto, porque lo sé. ¿Por qué no mejor acabamos con esto y llamo a la policía de una vez por todas? Me parece lo más lógico que puedo hacer, a menos que usted no quiera que lleguemos a tanto. Entonces, tendrá que ser usted misma quien le pida que deje el inmueble de inmediato. Señora Gloria, ¿por qué no me cree? Se lo he dicho muchas veces. Albert no es la persona mala que todos los vecinos dicen que es. No me importa lo que usted crea. Él la tiene engañada. Así que o se va él solo, o se va usted también con él, le contestó gritando. Entiendo, pero no se equivoque. Nos iremos los dos, pero no porque yo crea lo que ustedes dicen de él. Si me voy con Albert es porque yo creo y confío en él. Candy regresó furiosa al departamento y azotó la puerta detrás de sí. ¿Pero qué le pasaba a esa gente? ¿Cómo era posible que creyeran que Albert era un hombre malo? Albert regresaba feliz de haber terminado sus pendientes antes de tiempo. Apenas un par de horas sin verla y ya deseaba estar con ella nuevamente. Le prepararía una rica cena. Pero al ir subiendo las escaleras de la casa Magnolia, Albert alcanzó a escuchar todo el intercambio de palabras entre Candy y la casera. La felicidad se le resbaló del rostro y no pudo más que regresar sobre sus pasos y empezar a caminar sin rumbo. No le importaba que estuviera nevando y que él apenas estuviera cubierto por un suéter y una bufanda. Cuando salió de la oficina nunca pensó que vagaría por las calles y que necesitaría un abrigo que lo cubriera más. Pero el frío no le importaba. Candy, ella era quien le importaba, y no estaba dispuesto a dañarla más. El día había llegado, lo sabía, lo temía y lo que era peor, no podría pasar el fin de semana de Acción de Gracias con ella. No podría confesarle la verdad, no podría ni siquiera despedirse de ella, porque si lo hacía, no lo dejaría ir. La acababa de escuchar él mismo. ¿Quién sabe qué tanto le habían dicho sobre él las vecinas? Y aún así ella confiaba en él y estaba dispuesta a dejar el departamento con él. Después de caminar por largo rato, lo había decidido. Su única opción era irse a la mitad de la noche, cuando ella estuviera dormida, cuando todos los vecinos estuvieran dormidos. Si nadie lo veía regresar, nadie podría seguir presionando a Candy, y para cuando hubiera amanecido entenderían que ya no había necesidad de llamar a la policía. Lo único que le pesaba era que ella lo estaría esperando. Él le había prometido que regresaría antes de las 8 de la noche, y ahora se iba para no regresar jamás. Candy se sentó sobre una silla del comedor aún enojada, pero pronto el enojo dio pie a preocupación. Ya pasaban de las 8 de la noche. Albert le había dicho que regresaría antes de esa hora, y con esa nevada no quería que le pasara nada. Al menos ese coche era mejor que el primero que había destrozado al lado de la carretera. Pero aún así se preguntaba, ¿en dónde estaba? ¿Por qué no llegaba? Y sobre todo, ¿cómo le explicaría que tenían que irse inmediatamente del departamento? Sentía que la cabeza le iba a explotar de tanto pensar. La recargó sobre la mesa y antes de darse cuenta, se quedó dormida. La nieve caía sin piedad. Después de haber caminado y caminado por los alrededores,
William decidió tomar el auto e ir al penthouse. No solo sentía que se estaba enfriando demasiado y no podía darse el lujo de enfermarse. También sabía que si dejaba el departamento, lo poco que Candy ganaba no le alcanzaría para mucho. Así que regresó al edificio del corporativo y aunque no había nadie en las oficinas, ni siquiera George, se dejó entrar y se dirigió a la caja fuerte, de donde sacó una buena suma en efectivo, un sobre y unas hojas de papel común. Debía asegurarse de que no estuvieran membretados. No podía dejarle demasiado dinero aunque quisiera, pero se aseguraría de que George siguiera depositándole su asignación mensual. Sin embargo, dudaba de que Candy algún día hubiera hecho uso de ella, o siquiera supiera que tenía una cuenta de banco a su disposición. William se sentó detrás de su escritorio a escribir su carta. ¿Qué le diría? ¿Cómo despedirse de la mujer que amaba si ella no conocía toda su verdad? Y de repente, al levantar los ojos, alcanzó a ver dentro de la caja fuerte el diario de Candy y recordó lo último que había leído en él. Seguiré cuidando de estos sentimientos que tengo por ti. ¿Haría lo mismo por él? ¿Habría llegado a sentir por él lo que el diario decía que había sentido por Terry? Obviamente, William deseaba que Candy lo amara como él a ella, y esos últimos meses lo había creído posible. Pero aún sin conocer su verdadera identidad, ¿estaba dispuesto a que ella pudiera seguir albergando y cuidando lo que sentía por él? Él no era Terry. No podía estar seguro de que ella lo quisiera igual. Tal vez siempre le carcomería la duda. Pero tanto como para atarla a alguien que en realidad ella no conocía totalmente, no. En definitiva, ya le había hecho demasiado daño. Candy, pude escuchar lo que la casera te dijo esta tarde. Como puedes ver, estoy al tanto de las quejas de los vecinos y de su propósito. Nunca quise causarte tantos problemas. De verdad lo siento mucho. No sé cómo agradecerte el que, a pesar de todos los chismes, confíes en mí. Este tiempo viviendo contigo he sido muy feliz y me duele tener que irme. Sin embargo, no quiero ser una carga para ti si me quedo. Quiero que sepas también que tus cuidados y tu cariño me han permitido recobrar mi memoria. Debí decírtelo de inmediato, pero jamás tuve el valor de hacerlo. Ahora lo digo, y solo a través de esta carta. Lo siento. El dinero no es mucho, pero es una muestra de mi agradecimiento por todo lo que has hecho por mí y por todas las molestias que te he causado. Las palabras jamás podrán expresarte mi gratitud. Por favor, no me busques ni te preocupes por mí. Estaré bien, y aunque te extrañe en donde quiera que esté, estoy convencido de que algún día nos volveremos a ver. Hasta entonces, Albert. Había escrito esa pequeña carta casi 10 veces. Los papeles se quedaron tirados, arrugados sobre el suelo, con te quieros y te amos tachados una y otra vez. Sí, la quería, la amaba. Todo eso era verdad. Pero ¿qué ganaría con escribirlo? Sobre todo en una carta de despedida. Si no había tenido el valor de decirle te amo de frente, sería un cobarde si lo escribía justo cuando la abandonaba. Estaba seguro de que si le escribía esas palabras, solo le causaría más daño. William tomó el sobre, metió dentro de él las hojas de su carta y lo llenó de billetes de alta denominación hasta que no cabían más. Después sacó el diario de la caja fuerte y las cartas que estaban al lado del mismo. Cerró la caja fuerte y subió al penthouse a dejarlos y a tomar un abrigo para cubrirse. Albert manejó de regreso al departamento. Sabía que por más que Candy lo hubiera esperado, era seguro que se había quedado dormida del cansancio al casi llegar la medianoche. Todos en la casa Magnolia estarían dormidos, o al menos eso esperaba. Abrió la puerta principal y subió las escaleras cuidando de no hacer ruido. Lo mismo hizo al abrir la puerta de su departamento, o más bien, de su ex departamento. Y la vio dormida, con su cabeza sobre sus brazos recargados en la mesa del comedor. Lamentaba tanto haberla hecho esperar y se notaba que tenía mucho frío, aun con el abrigo y la bufanda que llevaba puestos. Así que cuando se dirigió al armario de la recámara a sacar su bolso y a poner dentro de él sus pocas pertenencias, sacó también una cobija gruesa para cubrirla. A Pupe la había dejado en la mansión Arley desde que la llevó con él, al recibir la noticia de la muerte de Steer. Al menos no tendría que preocuparse de que pudiera hacer ruido y despertarla.
Candy pensaba que la había llevado con él al zoológico, o al menos eso le había dicho. Ya no estaba seguro de qué tanto sabía o no acerca de ese supuesto trabajo. Albert se permitió observarla unos minutos más. Era realmente una bendición que Candy tuviera el sueño tan pesado. No la despertaba ni el ruido de una locomotora. Pero esa noche no sería él quien lo pusiera a prueba. Tenía que irse. Era tiempo. Y aún sintiendo cómo el corazón se le desgarraba, sacó valor de donde pudo, la cubrió con la cobija, colocó el sobre en la mesa, tomó sus pertenencias y se marchó, dejando su segundo nombre atado por siempre a ella. William alcanzó a suprimir sus emociones durante todo el camino en auto al edificio del Banco de Chicago. No quería ir a la mansión. No quería hablar con nadie. Subió al elevador y saliendo en el último piso, abrió la puerta de su penthouse. La cerró tras de sí. Se derrumbó ahí mismo con su espalda recargada en ella y se dejó envolver por su dolor. Continuará. Hola a todos, hola a todas. Bueno, ¿qué les digo? Aquí está, la separación. La verdad es que me debatí en si escribía o no la escena de la cama. En realidad, esa había sido mi primera opción como razón de peso para que Albert decidiera irse. Pero mientras avanzaba la historia, se le fueron complicando tanto las cosas que pensé no necesitarla más. Aún así, me decidí por escribirla. Espero sus comentarios. ¿Cuál piensan ustedes que fue la verdadera razón o las razones para que Albert se haya ido sin decir nada? Por último, decidí extender la nota de despedida. En el manga se ve como si fuera una simple nota, pero son al menos 2 hojas las que aparecen una sobre otra. Así que quiero pensar que más que nota fue una carta, y aunque no conocemos todo su contenido, podemos especular. De nuevo, muchas gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado de esta grabación y nos vemos a la próxima. Adiós.